charla de exploración del sistema solar. El día de hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante, bastante superficial, pero vamos a hacerlo de manera entretenida sobre algunas de las misiones de exploración planetaria que ha pensado la NASA para este plan de la década. Estas misiones incluyen visitar asteroides, recorrer los campos magnéticos de algunos planetas del sistema solar exterior y revisaremos algunos aspectos de geología planetaria muy interesantes, sobre todo el planeta Marte y el planeta Venus. Y finalmente llegaremos a nuestro planeta Tierra, entendiéndolo como un cuerpo también del sistema solar, en donde exploraremos algunos de sus volcanes y la distribución de estos volcanes alrededor del globo terráqueo. Entonces, pues bienvenidos, agradezco pues, su asistencia, agradezco muchísimo al Parque Explora por la invitación. Antes de arrancar con la conferencia, quiero comentarles sobre el Grupo de Ciencias Planetarias Titán, que es un grupo que surgió de estudiantes de geología en la Universidad Nacional y que actualmente ha tenido una acogida muy grande en el país. Tenemos personas interesadas aquí en Medellín, de la Universidad Nacional de Medellín, de la Universidad de Antioquia. Estaba hablando con una estudiante de geología de la Universidad de AFIT, en donde el interés creciente por estos temas de geología planetaria y de ciencias planetarias no solamente es en la región central de Colombia, se ha expandido a todo el país, y eso pues nos llena de mucha alegría porque ha sido un trabajo arduo. Esta es alguna parte del grupo. Tenemos la gran ventaja de trabajar con la doctora Adriana Ocampo de NASA, en donde hemos desarrollado muchísimos vínculos de colaboración en este grupo, que ya va a ser parte de un grupo Colciencias, un grupo de investigación en donde ya vamos a tener fondos para poder hacer investigación en ciencias planetarias y biología. Tenemos gente de todas las carreras, tenemos biólogos, estadísticos, matemáticos, ingenieros de sistemas, geólogos, por supuesto, y aquellos que desean hacer parte al final, los que quieran saber más sobre este grupo, pues podemos charlar un rato y comentarles bien qué estamos haciendo, ¿ok? Entonces entremos en materia. Vamos a hablar de algunos de los volcanes, valles y montañas en el sistema solar, ¿bien? Y de las misiones de exploración. Y entrando en materia, vamos a arrancar precisamente con esta misión que se llama la OSIRIS-REx. La misión OSIRIS-REx tiene como objetivo grande perforar y traer muestras de un asteroide que se llama el asteroide Bennu, que hace parte de los cuerpos cercanos a la órbita terrestre, de estos cuerpos que son peligrosos porque tienen una alta probabilidad de impactar con el planeta. ¿Cuál es el objetivo de esta misión? Ustedes, vamos a verlo más adelante, aquí observan como una estaca, como un pequeño taladro, que tomará unas muestras de la superficie y las retornará al planeta Tierra para su análisis. Este proyecto está siendo liderado por la Universidad de Arizona, en cabeza del profesor Dante Laureta, que lleva muchísimo tiempo trabajando en este tipo de cuerpos menores, analizando meteoritos, etc. Esta misión, pues como ustedes lo ven acá, en esta diapositiva, pues no es tan grande, ¿no? O sea, comparado con un ser humano no es tan grande con respecto a otras misiones que se han lanzado anteriormente. Y la gran ventaja de esta aplicación de nueva tecnología es el retorno de esas muestras, es tomar regolito del asteroide. Regolito es básicamente como suelo desprendido, ¿sí? Es como polvillo que se encuentra allí en el asteroide. La Luna tiene regolito. ¿Recuerdan cuando Neil Armstrong pone la huella en la superficie lunar, que deja como su huella? Ese material suelto es regolito. Entonces la idea es traer ese material y regresarlo a la Tierra para su análisis. ¿Cuáles son los objetivos de estudios principales de esta misión? Primero, comparar los datos, sobre todo en trayectoria, de lo que se tiene observado aquí en Tierra, para establecer modelos y referentes que sirvan para la predicción de posibles colisiones de estos cuerpos con la Tierra. ¿Okay? Entonces ya teniendo esta misión alrededor de este asteroide, ya se van a poder calcular muchísimo mejor los elementos orbitales y calibrarlos y tenerlos como referente para observatorios aquí en el planeta Tierra, observatorios los ground-based en diferentes países, y con esto saber y pulir mucho más, tener un cálculo más fino de cómo es la trayectoria de esos cuerpos. Segundo, medir un efecto muy interesante que se llama el efecto Yarkovsky. Este efecto es producido por la radiación solar, que básicamente, en términos muy sencillos, es como activar todos estos gases que tiene el asteroide o el cometa,
sirven como, a la final, como un pequeño cohete, ¿sí? Que lo va cambiando, va alterando su órbita. Entonces, dependiendo de muchos factores, si este cuerpo es fracturado, si este cuerpo es poroso, si tiene gran cantidad de agua, si emite gran cantidad de vapor, etcétera, todas esas características cambian paulatinamente la órbita, ¿sí? Entonces, al tener esos datos más finos, más pulidos, podemos saber qué tanta influencia tiene el efecto Yarkovsky en el cambio de la órbita de los asteroides, ¿ok? Esto es uno de los objetivos que tiene esta misión. Otro es el registro de características físicas y geoquímicas del asteroide. Esto se hace a través de diferentes instrumentos en los cuales toma muestras de abundancias de elementos químicos y de minerales en la superficie, registra cómo es la topografía del asteroide, la forma, y posteriormente las texturas que se alcancen a observar allí. Entonces, estos asteroides básicamente son rocas primitivas que quedaron de la formación del sistema solar. Vamos a ver más adelante cómo esto se puede comparar con una clase de meteoritos que se denominan condritas carbonáceas y que son de fundamental interés para el entendimiento de cómo fue la formación del sistema solar. Otro objetivo de esto es desarrollar un mapa geológico, y esto es bien interesante. Nosotros en el Servicio Geológico Colombiano desarrollamos los mapas geológicos de diferentes áreas del territorio colombiano, a diferentes escalas. Pero esto no solamente se hace mapas geológicos de la Tierra, se hacen mapas geológicos de todos los cuerpos rocosos del sistema solar. Y hay una división en el Servicio Geológico de Estados Unidos que se encarga de hacer este tipo de trabajos. Ese fue fundado por Eugene Shoemaker. ¿Alguien recuerda quién fue Eugene Shoemaker? ¿Recuerdan el Shoemaker-Levy? ¿Sí? Hoy precisamente ese tip me lo pasó Andrés. Hoy, hace 20 años, el cometa Shoemaker-Levy impactó Júpiter. Este señor, Eugene Shoemaker, fue el que fundó la división de astrogeología en el Servicio Geológico Americano y tuvo la visión de entender que estos procesos geológicos no solamente suceden aquí en la Tierra, sino que se puede extrapolar a otros cuerpos del sistema solar, sobre todo los cráteres de impacto, que eso es bien interesante también. Entonces la idea es desarrollar un mapa geológico del asteroide Bennu. Como les comentaba al principio, objetivo principal y que tiene gran interés en la comunidad científica es retornar estas muestras para analizarlas posteriormente. Son más o menos 120 gramos de regolito que se van a recolectar. Esto es como un pequeño taladro que va a perforar muy superficialmente la superficie del asteroide y posteriormente se almacenan estas muestras y son enviadas a la Tierra en esta cápsula. Luego la cápsula aterriza. Esta que se ve aquí en la parte inferior derecha es la cápsula de la misión Stardust, pero básicamente es lo mismo. Llegan, la recogen y toman esas muestras y las analizan, ¿ok? Esto es el boom ahorita de la exploración planetaria. ¿Por qué? Porque es el principio de aplicación tecnológica para extracción de muestras fuera de la Tierra. ¿Y eso da pie a qué? ¿A qué creen ustedes? Por ahí dijeron minería espacial, muy bien, a la minería espacial. ¿Sí? Ya vamos a empezar a extraer minerales y rocas de otros cuerpos que van a retornar a la Tierra para pues, ver qué tipo de interés económico tienen estos cuerpos del sistema solar. Y particularmente Bennu, este asteroide, es en composición muy similar a lo que denominamos condritas carbonáceas. Los meteoritos se dividen en tres grandes grupos: meteoritos rocosos, meteoritos rocoso-metálicos y meteoritos metálicos. Y estos a su vez están divididos en dos grandes familias: meteoritos diferenciados y meteoritos primitivos. Los diferenciados, por ejemplo, el meteorito de Santa Rosa de Viterbo, que es un meteorito metálico, es una ataxita, ese es un meteorito que sufrió un proceso en el cual los minerales pesados se fueron juntando, aglomerando en un proceso lento y formó el asteroide, ¿okay? Que cuando cae a la Tierra y se encuentra en Tierra es un meteorito. Pero estos no. Esto básicamente es una fotografía instantánea del momento de la formación del sistema solar. Tener una condrita carbonácea es básicamente tener un instante de formación del sistema solar en sus etapas primigenias. Así que son de interés altísimo.
Ahora, se llaman carbonáceas porque tienen gran contenido de carbono. O sea, esto básicamente para los químicos orgánicos es interesantísimo. Tenemos muchísimas moléculas complejas dentro de estos meteoritos, y esto lo que nos permite es ver y entender cómo la formación de posibles moléculas más complejas pudieron tal vez desarrollar lípidos o, bueno, una cantidad de cosas que pudieron desarrollarse posteriormente aquí en nuestro planeta y generar vida, ¿ok? Entonces, a esto, a lo que yo voy es que la teoría de la panspermia, que lo que nos dice básicamente es que la vida vino de afuera y se cultivó aquí en nuestro planeta. De ser así y de ser comprobado, muy posiblemente la fuente sean meteoritos de condritas carbonáceas, ¿okay? Por el alto contenido de carbono y de moléculas complejas basadas en carbono, ¿okay? Esto es una sección delgada de un meteorito. Una sección delgada es tomar la muestra, una muestra, digamos así de grande más o menos, ¿okay? Se parte, se corta y se deja una laminita muy delgada. Esto se pega a un portaobjetos y se va puliendo hasta dejarlo de 30 micras de espesor, ¿ok? 30 micras de espesor, eso es más delgado de lo que es un cabello humano. Esto posteriormente se pasa a un telescopio, un microscopio de luz transmitida. La luz pasa a través de esos minerales y por las propiedades ópticas de los minerales sabemos de qué están hechos estas rocas. Entonces esto aplica a los meteoritos, a todas las rocas que conocemos aquí en la Tierra, etcétera, y de allí podemos ver básicamente de qué están hechas y algunos de los elementos químicos que la componen, ¿ok? Por lo menos en la abundancia de esta mineralogía. Eso es básicamente lo que se va a hacer la misión OSIRIS-REx 2016, para que estén pendientes. Esto es realmente muy interesante. Junto con esta otra misión, que es la misión Juno, son las dos misiones de mayor presupuesto que tiene NASA en este momento. Ustedes vieron hace unos meses, el año pasado inclusive, que hubo un recorte grandísimo, y cuando ustedes entran a la página de la NASA o a la página de los parques naturales de Estados Unidos, todo estaba cerrado, ¿cierto? Por el recorte presupuestal que tuvo tan grande estas entidades. Pues gran parte de los esfuerzos tuvieron que ser enfocados a estas misiones, a la misión Juno y a la misión OSIRIS-REx. Juno, por su parte, que también, debo decirlo, está liderado, la misión está administrada de la parte científica por la doctora Adriana Ocampo. Ella es la que está dirigiendo esta misión. Tiene como objetivo básicamente entender cómo fue la formación de Júpiter, cómo está diferenciado en su atmósfera, de qué está compuesto el núcleo y cómo es que funciona el campo magnético de Júpiter, de tal manera que podamos entender cómo fue la formación del sistema solar. ¿Okay? Entonces tenemos unos datos interesantes de este asteroide Bennu, ¿cierto? Con muestras que van a ser analizadas, y por métodos indirectos, en este caso de la misión Juno, vamos a entender por dos métodos distintos cómo fue la formación del sistema solar. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de la misión para que ustedes hagan una idea. El diámetro de esto es el equivalente casi a una cancha de básquetbol, bastante grande. Tiene dentro de todos sus instrumentos, el más interesante, digámoslo así de esta manera, para entender la evolución y el comportamiento de Júpiter en su interior, es esta cosa de acá, que es un magnetómetro. ¿Okay? Este magnetómetro es el que nos va a dar el detalle de la intensidad y del comportamiento del campo magnético joviano. Aquí ven los instrumentos y, como les comentaba, este es el más interesante, ¿ok? De los que más tiene interés en la misión completa. Aquí vamos a ver una animación de cómo van a ser las órbitas. Una cosa bien interesante, y es la primera vez que NASA envía una misión a estos planetas con órbita polar, no para hacer mapeo de su superficie, sino para entender el campo magnético y entender el campo gravitacional del planeta. Pocas misiones han tenido órbita polar porque es muy complicado, eso requiere un esfuerzo de mucho dinero por el tipo de órbita, porque tiene que estar recalculando permanentemente sus elementos orbitales. Pocas misiones han hecho esto. De hecho hay una que es la misión Venera y la misión Mariner, en donde se ha hecho cartografía de estos planetas de Venus y Marte, pero en Júpiter nunca se había hecho esto. Entonces, ¿qué pasa?
lo que se sabe del campo magnético joviano, con datos, que fueron datos de la misión Galileo, es muy grueso, o sea, es muy generalizado. Esta misión, la gran ventaja es que va a tener órbitas muy cercanas al planeta, de tal forma que al estar cada vez más cerca de Júpiter, se va a conocer con mayor detalle cómo es que está funcionando el campo magnético joviano y en dónde es que se produce. Y eso es de un alto interés científico para toda la comunidad, porque lo que les comentaba, nos va a dar unas pistas grandísimas de cómo es que estos cuerpos fueron formados en sus etapas iniciales de creación del sistema solar. Bien. Otra cosa que es bien interesante, va a tener, al pasar tan cerca al planeta, va a tener un detalle muy grande de la formación y de la composición de las capas superiores de la atmósfera. Entonces, ya al saber cómo es que está diferenciado esto, podemos ver que su formación fue mucho más compleja de lo que se creía. Si ustedes ven libros, si van a la biblioteca del planetario y observan varias literatura, siempre van a ver que está compuesto Júpiter y Saturno de helio e hidrógeno, punto. Pero hay cosas más, hay otros elementos de los que están compuestos estos planetas. Y saber en qué proporción, en qué abundancia, etcétera, es lo que nos va a permitir a nivel de detalle saber cómo se formaron estos cuerpos del sistema solar. ¿Ok? Precisamente estaba con Andrés esta mañana visitando el planetario de Medellín y tienen unas cosas pero sensacionales. Toda la parte de geociencias, los experimentos, los juegos que tienen allí son excelentes. Yo les recomiendo realmente que si no han ido, vayan con su novia, con su novio, de visita. Rico, es un plan muy entretenido para aprender ciencia de manera entretenida allí en el planetario de Medellín, muy interesante. Lo mismo aquí en el Parque Explora tienen una cantidad de cosas bien interesantes. Las auroras en Júpiter, ¿cómo se forman estas auroras? Y ya vamos a entrar a un campo bien interesante que son los volcanes en el sistema solar. Las auroras en Júpiter, la mayor fuente de material no proviene tanto del viento solar. La magnetosfera de Júpiter es la segunda estructura más larga del sistema solar después de la magnetosfera solar. Se extiende por por cientos de unidades astronómicas, tiene una extensión grandísima. Y la gran fuente de esas auroras polares en Júpiter son las lunas galileanas. Si ven este puntico acá, este pequeño punto acá y este otro acá, estos son huellas que dejan emisión de material de la luna Io, Europa y Ganímedes. Bien, estos son huellas de esas lunas. El resto es material, partículas cargadas provenientes del Sol, pero gran material de esas auroras es producido por emisiones volcánicas, ¿okay? Emisión de material. Io es el cuerpo volcánico con mayor actividad en el sistema solar. Ningún otro cuerpo se le compara, ningún otro cuerpo. Tanto así que en geología planetaria lo que hacemos es utilizar un método muy sencillo para ver procesos geológicos recientes. Está basado en la estadística, en el conteo de cráteres de impacto. Si un cuerpo tiene muchos cráteres de impacto, es viejo, ¿sí? Es decir, procesos geológicos nuevos no han sucedido allí. Un caso de estos es la Luna. La Luna tiene muchísimos cráteres de impacto, lo mismo Mercurio. O sea, la actividad geológica cesó casi después de su formación. Hace 3.9 billones de años sucedió un evento que fue el gran bombardeo tardío, en el que hubo un montón de impactos en estos cuerpos y esos registros se preservan en la superficie. Pero resulta que en Io no hay ningún cráter de impacto, lo cual quiere decir que su superficie está permanentemente regenerándose, ¿ok? Y eso se ve evidenciado en los flujos de lavas y de depósitos piroclásticos que cubren la superficie. Tanto así, y ahorita les muestro unas fotografías que procesos, erupciones que suceden digamos, ahorita en este mes, dentro de 2 meses, son cubiertos por otros depósitos. Bien, pues todos esos volcanes activos en Júpiter, ese material entra en las líneas de campo del campo magnético joviano, se ioniza y forma las auroras. Bien, aquí, por ejemplo, observen, esto es bien interesante, este penacho volcánico que es de Vashtar. Vashtar es un volcán grandísimo que tiene aproximadamente 300 kilómetros de diámetro, gigante. El volcán más grande aquí en la Tierra es Toba,
en Indonesia, tiene 100 kilómetros de diámetro. Este tiene 300. Se llama Vashtar, está en el polo norte de Io. Y esto fue observado por la misión New Horizons, que no tarda en llegar a Plutón. ¿Sí? Fue observado, apuntó hacia atrás y observó esta erupción. ¿Okay? Este penacho volcánico que se eleva aproximadamente 250 kilómetros. O sea, son cosas extraordinarias. No tiene ninguna comparación con otro cuerpo del sistema solar. Estas explosiones, esta emisión de material va cubriendo la superficie de tal forma que no me permite dejar cráteres de impacto visibles porque se van rellenando de ese material. ¿Sí? Entonces eso lo que me indica es que son procesos superficiales muy nuevos. Aquí en esta fotografía de acá, en este fotograma, observamos, voy a mostrarles acá estos depósitos de acá como en forma de corazón, ¿ok? ¿Sí? Posteriormente, si ven que ya no tiene esa forma de corazón, sino que son como más redondos, pues es tanta la actividad que en cuestión de meses estos depósitos se van cubriendo y la superficie se va renovando permanentemente. La actividad volcánica en Io es altísima, el régimen térmico es altísimo y a diferencia de los volcanes aquí en la Tierra, como lo vamos a explicar al final, allí no es por tectónica de placas, sino por un efecto que se denomina efecto de marea. Resulta que Júpiter lo está jalonando permanentemente y de las lunas galileanas, Io, Ganímedes, Calixto, Europa, Io es la más interna. Después le siguen estas otras lunas que de tal forma cuando entran en resonancia orbital, o sea, cuando entran como en un ordenamiento de órbitas, lo que hacen es jalonar la luna y la deforman. Entonces, cojan ustedes un clip de estos de metálicos, un clipcito normal, y empiecen a jugar así hasta que lo rompan. Y tóquenlo donde se rompe y verá que está caliente. Está bastante caliente. Ese efecto de fricción permanente lo ha sufrido Io desde que se formó este sistema joviano y lo que está haciendo es emitir y emitir y emitir material, por consiguiente su régimen térmico es muy alto. ¿Bien? Pero la mecánica de cómo funcionan las erupciones allí es muy distinto al de la Tierra y al de otros planetas. Vamos a ver en Venus, por ejemplo, que eso es otra cosa bien interesante. Aquí algunas fotografías muy bonitas de cómo se ven estas huellas de las lunas en la atmósfera joviana. Esto es un fotograma que muestra la superficie de Io. Esto de acá se llama Loki Patera, es un volcán muy interesante. Básicamente, si ven esta parte negra acá y como algo adentro, es como un lago de magma silicificado. Y este es como un iceberg que está flotando ahí en ese magma. O sea, son cosas bien interesantes que uno encuentra en Io. Pero no solamente Io aporta material. Recientemente, el año pasado, si no estoy mal, o a inicios de este año, se reportó en Nature una emisión de material proveniente de la luna Europa. O sea, Europa también tiene volcanes, ¿sí? Más al estilo como de geysers, muy parecido a lo que pasa en Encelado, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, este material asciende y de igual manera se ioniza. Esta cosa aquí toda pixelada, esto es un montaje que se hizo en la luna Europa con estos píxeles aquí. Esa fue la pluma volcánica que se detectó desde el Hubble. Entonces ya sabemos que también hay emisiones de material proveniente de la luna Europa, que se caracteriza básicamente porque tiene una corteza gruesa de aproximadamente 30 kilómetros de espesor de solo hielo. Entonces allí la geología y los procesos geológicos son muy distintos. El comportamiento del hielo es muy distinto al comportamiento de la roca. La reología, que es el comportamiento de estos materiales, de estas rocas, es muy distinto. Entonces allí se forman estructuras bastante complejas y de muchísimo interés para los geólogos planetarios porque pues, todos estamos esperando o tenemos pensado que bajo esta gran capa de hielo exista un océano líquido, ¿sí? Que sea alimentado por una fuente térmica interior, y si tenemos agua más una fuente térmica, ¿qué podemos tener posiblemente? Vida. Entonces es bien interesante, bien interesante. De hecho, la geología y la biología están íntimamente ligadas. Uno no puede hacer astrobiología, en este caso, sin conocer la geología, porque si uno no conoce los procesos geológicos, es muy difícil saber dónde apuntar para encontrar posibles organismos, ¿ok? Entonces es una relación muy estrecha. En Saturno también tenemos auroras. ¿Y qué las produce? Vean, aquí tenemos unas fotografías preciosas de esas auroras en el polo sur de Saturno. Aquí las produce una luna activa muy interesante también. Es pequeñita, muy pequeña, mucho más pequeña que nuestra luna, que es la luna Encélado. ¿Qué pasa allí en Encélado? El hemisferio norte de Encélado está lleno de cráteres,
lleno de cráteres. ¿Qué indica eso? Que no hay procesos geológicos activos. Mientras que el polo sur de Encelado es liso, completamente liso, lo que me indica que hay procesos geológicos nuevos. ¿Okay? De hecho, en Encelado se observan algunas características que se denominan las rayas de tigre, o sea, un nombre súper original, muy feo, pero bueno, así le llaman las rayas de tigre, que son como ríos que cruzan todo el hemisferio sur de Encelado y se observan muy bien, Entonces parece ser que no se entiende por qué solamente de un lado, o sea, de un hemisferio, es como coger una naranja y de la mitad para abajo lisa y de la mitad para arriba rellena de cráteres. No se sabe por qué solamente ese hemisferio tiene actividad geológica reciente. Entonces es uno de los misterios grandes, pero sí se está modelando todo este trabajo de criomagmas. ¿Okay? De hecho, tenemos dentro del grupo de ciencias planetarias, yo hice mi tesis de pregrado en IO, es una clasificación de unos eventos que se denominan supererupciones. Entonces, ese índice lo propuse para IO y establecí la escala. Tengo un compañero también del grupo de ciencias planetarias, hizo su tesis en criomagmas, él modeló cómo esos criovolcanes funcionaban y cómo esos criomagmas se dispersaban a lo largo de la superficie de Encelado. Y básicamente lo que tenemos es estas plumas volcánicas, ¿okay? Estas plumas de emisión son como geysers que alcanzan alturas muy grandes y el paso de la luz, el sol está por detrás, ¿okay? Y los sensores de la misión Cassini-Huygens, que fue la que estudió y observó estos volcanes en Encelado, vio el espectro de esos volcanes y encontró un altísimo contenido de agua. Entonces, si tenemos una fuente térmica y tenemos agua líquida, puede haber vida. Entonces, estos son objetivos de altísimo interés para la exploración astrobiológica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a entrar en un terreno un poco diferente, ya no tanto de volcanes activos como lo hemos visto en Io o en Encelado, sino de volcanes extintos, básicamente en el planeta Marte, pero no solamente los volcanes, otros procesos, como los procesos de sedimentación, como el haber encontrado rocas sedimentarias en Marte. Las rocas sedimentarias son rocas que se forman únicamente bajo el agua y se encontraron en Marte, lo cual quiere decir que en Marte hubo agua, y hubo agua en grandes cantidades, ¿ok? Entonces vamos a ver algo muy rápido de las eras geológicas y su relación con el volcanismo. Vamos a hablar del Monte Olimpo, de la región del Tarsis Mayor, que es una región volcánica muy interesante, y de su relación con la posible presencia de vida, ¿ok? Entonces, básicamente, estas son las eras geológicas que se denominan o que se clasifican en Marte, que son la Noachian, la Hesperian y la Amazonian. Esto basado en unas regiones marcianas que son como las secciones tipo, las secciones referentes para clasificar estas eras geológicas. ¿Bien? Aquí en la Tierra también tenemos varias eras geológicas. Todo arranca desde el Paleozoico, desde los 542 millones de años para acá. Está la gran parte de la historia de la Tierra, que es cuando empieza la explosión de la vida, ¿okay? En el Cámbrico, y de ahí para atrás pues tenemos los procesos en donde las primeras cianobacterias aparecen en el Arqueano y Proterozoico, y de eso mucho antes, pues cuando la Tierra era una bola de magma gigantesca. ¿Bien? Pero entonces aquí tenemos otras divisiones de tiempo que se clasifican en estas tres eras, particularmente terminando la era Hesperian y arrancando la Amazonian, en donde este periodo de transición evidencia una pérdida de agua de un momento a otro, súbita, una pérdida de agua súbita en superficie. ¿Bien? Tenemos varias regiones de alto interés. La número 1, que es el Monte Olimpo, es el volcán más alto, más grande del sistema solar. Tiene una altura muchísimo mayor que la del Everest, ahí vamos a compararlo en escala, alcanza casi es 3 veces más grande que el Monte Everest, alcanza los 24 kilómetros de altura. Tenemos la región del Tarsis Tolus, que es esta región de acá, los Tolus, Patera, todos esos términos son términos volcánicos, pero para volcanes extraterrestres. Aquí las geoformas son distintas, son volcanes escudo, estratovolcanes, volcanes fisurales, etc. Allá se les da otro nombre, pero a la final es lo mismo, ¿ok? Entonces estas Patera son como los volcanes escudos, volcanes de gran extensión, de baja topografía, que me emiten lavas muy fluidas, ¿ok? Lavas basálticas, cosas de ese estilo. Tenemos la región de Pavonis Mons, Arsia Mons, y una que es interesantísima, que es Valle Marineris, que es como un rift, una ruptura de la corteza bastante grande, muy larga, muy profunda. ¿Bien?
Esta región, que es la región del Tarsis Mayor junto con el Monte Olimpo, y esta región de acá que es Hellas Planitia, tiene una conexión muy interesante. Hellas Planitia es una cuenca que se formó por un gran cráter, por un gran impacto y generó este cráter gigantesco. Todo esto de acá es un gran cráter, muy antiguo. Esto se formó en la era Noaquian, ¿ok? Este cráter parece ser que tiene una relación bien interesante con su parte opuesta a nivel planetario. Su parte opuesta es Tarsis Mayor, que es donde se generan los volcanes. Entonces parece ser, por lo menos en Marte es una evidencia clara, en Mercurio pasa algo parecido, que si tengo un gran impacto en una región de un planeta, estas ondas sísmicas viajan por dentro del planeta, se me juntan en la parte opuesta y me generan una actividad volcánica, me dispara la actividad volcánica, ¿ok? Y esto es algo de lo que se evidencia pues aquí en Marte. Esto se ha tratado de proponer aquí en la Tierra, sobre todo en la época del Pérmico, hace 250 millones de años, que fue la extinción masiva más grande que ha sufrido el planeta Tierra, en donde el 95% de las especies se extinguieron, o sea, por poquito, y no estábamos contando el cuento ahorita, ¿sí? No es la extinción de los dinosaurios del Cretácico, es la extinción del Pérmico Triásico, hace 250 millones de años, en donde los basaltos de inundación de Siberia llenaron la atmósfera con una cantidad increíble de CO2 y muchos de esos organismos se extinguieron, sobre todo los marinos fueron los que más sufrieron. Bien, parece ser, y están proponiendo eso, que un impacto en la parte sur, cerca de lo que actualmente es Australia, pudo haber activado esos basaltos de inundación, esos grandes derrames de lava que cubrieron gran parte del territorio de la Tierra y provocaron que se extinguieran estas especies aquí en nuestro planeta, sufriendo la extinción masiva más importante de la historia del planeta. ¿Ok? Estas son algunas de las características de los volcanes que allí se encuentran, volcanes que son extintos, de grandes dimensiones, y entramos pues ya con este que es el volcán más grande del sistema solar, el Monte Olimpo, un volcán escudo de 550 kilómetros de diámetro, que si lo ponemos en el territorio colombiano, es más o menos como ir casi que desde Bogotá hasta Pasto, ¿sí? O sea, cabrían un poquito más de 3 volcanes a lo largo de todo Colombia. Es un volcán gigantesco, no hay ningún otro volcán aquí en la Tierra que se le parezca a esto. ¿Bien? Se acabó la pila de este. Ok, sigamos. Entonces, otras de las características interesantes de los volcanes en Marte es la posible presencia de volcanes freatomagmáticos. ¿Qué son los volcanes o las erupciones freatomagmáticas? Son volcanes que tienen en su proceso eruptivo contacto con agua superficial. ¿Sí? Hay un mineral particular que se llama la palagonita. Cuando uno observa los basaltos, estas lavas almohadilladas en el fondo oceánico, uno ve ese mineral. Cuando está ya meteorizado, es vidrio volcánico meteorizado, ¿bien? Y es de color verde. Cuando uno ve ese vidrio volcánico en una roca de este estilo, uno sabe que esa lava estuvo en contacto con agua, ¿bien? Allí no se ha encontrado porque no se han estudiado estas regiones con detalle de exploración superficial, pero parece ser que estas formas son muy similares a algo que sucede en Islandia. Tienen las mismas formas, en donde los volcanes entran en contacto ya no con agua, sino con hielo, ¿ok? Con hielo que está bajo la superficie. En Marte recordemos que hay una capa de hielo que cubre todo el planeta que se denomina la capa de permafrost. Entonces, estas geoformas que vemos en Islandia son muy similares a las que observamos en esta región en Marte. Entonces, parece que en alguna etapa de la actividad volcánica marciana, estos volcanes tuvieron contacto con la superficie y con esta capa de hielo del permafrost. Actualmente, en Marte se encuentra esta misión, que es la misión, la Curiosity, del proyecto Mars Science Laboratory, la cual nos ha dado un montón de información muy interesante. Aquí esto es solamente para que vean el tamaño, es grandísima, bastante grande. O sea, empacar esto en un cohete y llevarlo hasta Marte es un proyecto de ingeniería tremendo. O sea, es un alcance a nivel tecnológico increíble. No sé si vieron, yo creo que sí, recientemente que se rompió una de las ruedas, ¿no? Se rompió una de las ruedas, tiene un hueco grandísimo y no se sabe cómo va a afectar la misión de aquí en adelante. Parece que como que se estrelló con alguna roca puntuda, seguramente, y se rompió por allí, y no se sabe qué va a pasar con la misión, si va a tener
una repercusión muy grave del Martian Laboratory, que encontró algo muy interesante, algo muy interesante. Encontró una roca que se llama conglomerado. Esos conglomerados son rocas que se forman bajo circunstancias de regímenes de ríos de alta energía, ¿sí? Uno encuentra conglomerados aquí en Antioquia, hay varias formaciones sedimentarias, Cundinamarca también, en donde son bloques grandísimos, bloques grandes que son arrastrados por los ríos. Bien, pues estos no son tan grandes, pero sí son tamaños de grano de guijarros grandecitos, que corresponden a niveles que llevan una alta energía y que arrastran todo ese material. Y lo interesante es que esos guijos son redondeados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un cubo, ¿cierto?, y lo pongo en un río y lo pongo a rodar, llega un momento en que se va eso a volver casi como una esfera. Entonces, esto quiere decir que sufrió un gran transporte, lo cual me dice más o menos que el régimen de energía sí es alto y que la extensión de este río fue larga. Bien, eso se encontró en Marte, se encontró en el cráter Gale, y Mars, el Curiosity, lo encontró. O sea que ya tenemos confirmado que en una época del planeta Marte, empezando el Amazonian, hubo agua superficial, y agua superficial descorrentía, bien, o sea, fluyendo en la superficie de Marte. Bien, además que encontraron otros minerales como la hematita, que también se forma bajo esas condiciones. Eso es como un abrebocas de lo que hay en Marte, estas estructuras tan grandes, del Valle Marineris, del volcán más grande que se encuentra allí. Y voy a hablarles un poco del planeta Venus, que es en donde yo voy a trabajar en los próximos 2 años y me van a sacar el jugo. Yo sé que eso va a ser así, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Porque allí pasa algo muy interesante. Resulta que Venus tiene casi el mismo tamaño de la Tierra. Es ligeramente, pero ligeramente más pequeño. Hubo algo en Venus, en la etapa de formación, en el cual su camino se separó del de la Tierra y tuvieron una evolución muy distinta. Tanto así que en la Tierra tenemos agua, 70% de la superficie del planeta es agua líquida, tenemos tectónica de placas, tenemos un campo magnético que nos protege la radiación solar y los rayos cósmicos. O sea, tenemos un montón de cosas que permitió que la vida surgiera y evolucionara acá. Pero en Venus no. ¿Qué pasa en Venus o qué pasó en Venus? ¿Hay volcanes activos en Venus? ¿Hay tectónica de placa en Venus? Pues vamos a ver algunos de esos temas que son bien interesantes. Bien, algunas de las formas volcánicas que se encuentran allí tienen nombres bien interesantes, como los tics o los garrapatas por su forma, anémonas, calderas, etcétera. Tienen unos rasgos volcánicos bien interesantes en su superficie. Aquí también tenemos pateras, tenemos volcanes de baja superficie que, si ustedes observan acá, estos son reconstrucciones 3D basado en imágenes de radar de la misión Magallanes. Bien, la exploración de Venus tiene una historia bien interesante, y es que es casi de exclusividad de los rusos. Las misiones Venera, desde la 3 hasta la 12, si no estoy mal, todas fueron misiones que exploraron su atmósfera hasta que por fin llegaron a superficie y pudieron tomar fotografías de lo que allí pasaba. Sobrevivieron máximo, la que más duró 2 horas. Hasta ahí fue, y se derritió. La temperatura promedio en Venus es de 462 grados Celsius. O sea, eso es un horno allá. Bien. ¿Qué es lo que se está tratando de proponer ahorita? Y es algo de lo que les quería comentar. En mayo se llevó a cabo un workshop en exploración de Venus. Y entonces los que participamos de ese workshop nos dimos en 3 sesiones, en la exploración de superficie, en la exploración de la atmósfera y en el estudio desde la órbita. Obviamente, pues yo como soy geólogo, a mí lo que me interesa es la parte de superficie. Y algo bien interesante, una grata sorpresa que yo me llevé allí, es que ya se está desarrollando la tecnología de materiales que resistan estas altas temperaturas y que envíe señales, no por cables ni nada, sino señales inalámbricas, ¿ok? Con el objetivo tal vez de instalar sismómetros en su superficie que nos permitan entender cómo es el comportamiento de Venus a nivel planetario. Eso es algo bien interesante. Y la idea es proponer misiones que duren entre 6 meses y 2 años. O sea, 2 años es lo ideal. Pero tener una misión de larga duración en Venus sería la cosa más espectacular, porque de Venus en superficie conocemos muy poquito. Todo lo que se sabe de Venus es por medio de imágenes de radar y de los datos que envió la misión Venera. Entonces estas misiones de larga duración son de alto interés, ¿ok? Entonces tenemos estos cráteres que se rellenan de magma, son tal vez impactos
que suceden allí en Venus, que es bien complicado porque la atmósfera de Venus es muy densa. Entonces, para que el asteroide que va entrando a la atmósfera sobreviva y llegue a impactar, tiene que ser un cuerpo, una masa muy grande, ¿okay? Porque la gran parte de esa masa se destruye o se pierde en el proceso de entrada en la atmósfera. Entonces, estos cráteres, una vez impactan la corteza, se rellenan de magma, o sea, llega un fluido de abajo y lo rellena. ¿Por qué? Porque la corteza de Venus es muchísimo más delgada que la corteza terrestre, ¿sí? Y de allí se sugiere el modelo que de haber tectónica de placas, no es como pasa aquí en la Tierra, que lo vamos a ver más adelante, sino que es todo Venus es una única placa tectónica que sube y baja, ¿sí? Eso, créanme, que es tema muy actual y de muchísimo debate. O sea, eso es un agarrón entre los científicos que trabajan en Venus y no todos están de acuerdo con esa idea, pero bueno, por lo menos eso es como algo interesante para tener en cuenta. Toca es buscar pistas y buscar pruebas, ¿no? Hay una región que se llama las regiones alfa, que son básicamente regiones, las regiones alfa y las regiones tésera, así se denominan, ¿okay? Regiones de altísimo fracturamiento, regiones donde hay fallas, donde hay plegamientos, etcétera. Y esto es claramente evidenciable por las imágenes de radar. Entonces, si allá hay fracturas, si allá hay pliegues, si allá hay cosas de ese estilo, pues bueno, ¿qué está produciendo estos rompimientos? ¿Hay alguna fuerza que me está rompiendo la roca? ¿Será que hay actividad sísmica en Venus? Entonces, todas esas cosas son las que mantienen a los científicos pendientes de la evolución de este planeta, que es bien interesante. O sea, es caliente, es un infierno, lo que ustedes quieran, pero entender la evolución de Venus nos puede dar una pista muy interesante de cómo se formaron estos planetas del sistema solar interior y cómo fue y qué es lo que está pasando realmente en la superficie y a nivel atmosférico en este planeta. Estas son las denominadas garrapatas. ¿Se ven que tienen su forma, no? Bien interesante. Estas fallas de acá, estas fallas circulares, fallas radiales, aquí en la Tierra por lo menos están asociadas precisamente a estos volcanes en los cuales el magma asciende, fractura la corteza, después vuelve el magma, baja y me genera estas rupturas, ¿ok? Entonces son zonas de debilidad por donde el magma puede ascender, puede alcanzar superficie e incluso, dependiendo del tipo de actividad, puede generar flujos lábicos, ¿ok? Generando una actividad volcánica reciente. Estos son los aracnoides, también esto es un aracnoide grandísimo en la región de Artemis, en el sur de Venus, en donde se observan esos patrones de fracturamiento radial. Entonces, si hay fracturamiento es porque hay algo que está haciendo que la roca se rompa, ¿bien? ¿Qué es? Pues no sabemos. Hay algo bien interesante sobre un tipo de estructura que son las coronas. Las coronas no se sabe por cómo se forman. Todo lo que hay son modelos, ¿sí? De hecho, en este workshop hubo una chica de Caltech que fue la que ganó el premio de póster, sobre el modelamiento de cómo se forman estas coronas, ¿bien? Basado en una cantidad de algoritmos, etcétera, en la composición de la roca, en diferentes modelos, y es bien interesante ver otra perspectiva, porque con estos modelos tan sencillos, pues tal vez se explica alguna que otra cosa de las formas, pero entender cómo se forman es bastante complicado, y hasta ahora solamente son hipótesis que se tienen, ¿ok? Estos que son los denominados pancakes, son como domos de lava, son flujos de alta viscosidad. Vamos a ver algunas erupciones aquí en la Tierra, vamos a ver los diferentes tipos de flujos de lava en las erupciones y en los tipos de erupciones que se producen aquí en la Tierra. Esto es producido básicamente por lavas que son muy viscosas. Entonces, al ser tan viscosas, no tienen un desplazamiento tan grande, ¿cierto? Y se quedan concentradas en un solo sitio y forman estos domos. Bien, aquí en la Tierra pasa algo parecido. Tenemos una de las estructuras más interesantes en Venus, que es el Monte Maat, 8 kilómetros de altura. No solamente la Tierra y Marte tienen estructuras de esta envergadura, ¿ok? En Io, inclusive en Io tenemos montañas, se han observado montañas que fueron medidas por la misión Galileo de hasta 17 kilómetros de altura, montañas, ¿ok? Entonces es bastante interesante cómo estos cuerpos sometidos a diferentes esfuerzos pueden formar estas estructuras tan llamativas en todos los cuerpos del sistema solar, ¿bien? Así que la geología no es solamente de la Tierra, la geología es de todos los cuerpos rocosos del sistema solar, lunas, planetas, etcétera. La presión atmosférica en Venus es de 9.2 megapascales aproximadamente. Esto lo que
produce es que esas lavas no se desplacen tanto y se queden más o menos, sean localizadas, porque no pueden moverse muy fácil. ¿Bien? Muy parecido a lo que sucede con las erupciones submarinas. Las erupciones submarinas son volcanes comunes y corrientes, volcanes fisurales. De hecho, la fisura del Atlántico, del mar Atlántico, la que separa América de África y Europa, ahí hay la cordillera más grande del planeta Tierra, no es ni la de los Andes ni la de los Himalayas, es esta de allí, que es esa fractura tan grande que atraviesa todo el Atlántico. Estos volcanes básicamente son volcanes que están controlados por la gran presión que produce la columna de agua, y esto no permite que tengan grandes desplazamientos, ¿ok? A pesar de ser lavas de altas temperaturas que me bajan la viscosidad, ¿cierto? Bajo contenido en sílice, etcétera, que no permite que tengan un desplazamiento tan grande por la columna de agua. Allá pasa algo parecido, pero con la atmósfera, ¿bien? Las altas temperaturas en su superficie, esto lo que favorece es la fusión de la superficie por flujos de lava e impactos, que son, pues tal vez, como les comentaba, como estos se rellenan tan rápido, pues son muy complicados de observar. Hay uno en particular que está en la parte, en el hemisferio norte de Venus, que es un impacto, se ve perfecto, pero está sobre el lado, sobre el costado de una cordillera, ¿bien? No está en superficie. Entonces, al estar en esa cordillera, en esa cadena de montañas, se preserva muy bien ese impacto y es tal vez el único reconocido en Venus. Aquí en la Tierra, ¿qué pasa? Aquí en la Tierra tenemos las placas tectónicas. Bien, esa tectónica de placas lo que nos permite es tener una actividad volcánica permanente. La placa oceánica, una placa densa, fría, más antigua, subduce la placa continental. Esto lo que me permite es que al meterse por debajo la placa oceánica, se fusione, se caliente y el material suba y ascienda en forma de magma, produciéndome los arcos volcánicos, las cadenas volcánicas, etc. Este es un mapa que muestra estos punticos rojos, son los volcanes activos que se han registrado en el planeta Tierra. Observen la distribución tan interesante. Esta región de acá es conocida como el cinturón de fuego, ¿no? El cinturón de fuego. Entonces aquí la placa del Pacífico se está metiendo por debajo de la de América y Suramérica y se está metiendo debajo de la de Asia. En algún momento, dentro de muchos millones de años, este mar, el mar Pacífico, se va a perder, porque esto se está juntando. O sea, se van a juntar Estados Unidos, Colombia, Chile, con Australia, Japón, China, etc. ¿Okay? Eso se va. Entonces, la gran ventaja es que no vamos, ya los tiquetes, espero que sean más baratos. Si viajar a China va a ser más barato. Pero esta cuenca se va a perder, la cuenca del Pacífico, ¿bien? Y esta es la cuenca que les comentaba, aquí hay muchos volcanes. No hay tantos puntos rojos porque explorar el fondo oceánico es complicado, pero allí, fijo, van a haber muchos volcanes. Aquí les voy a mostrar unos videos de algunos tipos de erupción. Estos son erupciones, este es del volcán Stromboli en Italia. Como ustedes observan, sí ven que son como un poco más fluidas, ¿cierto? No es tanto la nube, vamos a ver otros tipos de erupciones. Esto es un tipo de erupción que se da en ciertos ambientes en la Tierra. Entonces, entendiendo estas erupciones aquí en el planeta, podemos abstraer lo que pasa en otros planetas. ¿Bien? Este es del volcán Stromboli. Creo que aquí vuelve y hace erupción. Vean todo este material rodado que se ve acá, ¿sí? Eso es lo que se denomina las bombas volcánicas. Eso es bastante peligroso. Este otro tipo de volcanes, ya volcanes que en sus calderas tienen lavas muchísimo más fluidas. Si ustedes observan aquí a este suicida, ¿sí? Es bien interesante, esto está en, ay, se me olvidó el país, esto es en Indonesia, por la parte de Asia. De hecho, hay una profesora, la profesora Jani Radenburg de la Brigham Young University, que fue allá a hacer una expedición a este volcán. Es bien interesante, uno puede asomarse y ve esta sopa de magma, ¿sí? Haciendo ebullición. Entonces, estos son lavas de alta temperatura, muy poco viscosas, muy bajo contenido en sílice, más que todo tienen contenido de ferromagnesianos y generan estos flujos tan interesantes, ¿no? Muy bonito, pues con mucho cuidado. Por aquí más adelante como que instalan una carpa, es gente loca. Vean y verán, venga, les muestro por acá, creo que es por aquí que bajan una vean, no, venga, les devuelvo aquí el video para que, ¿sí ven estos locos aquí con la carpa? Pues bueno, interesante, chévere. Gente bastante arriesgada. Entonces, esto es otro tipo de volcán.
A ver, vamos a pasar que es el volcán en Filipinas, Meripo, si se me olvida el nombre. Observen, escuchen. Esto ya es una erupción mucho más explosiva. Estas erupciones de este tipo ya tienen un contenido en volátiles muy grande, ¿bien? Tienen mucha agua. Entonces lo que hace el agua es que trata de escapar, por algún lado se calienta y trata de escapar y no puede. Entonces esa presión se acumula y de un momento a otro genera estas explosiones tan terribles. Los volcanes de Colombia son de este estilo, ¿okay? Son muy peligrosos, son estratovolcanes en su forma y son de explosiones tipo pliniano, estos se llaman plinianos, y hasta ultrapliniano. ¿Ustedes han escuchado del volcán Cerro Machín? ¿Sí? El volcán Cerro Machín es un volcán que tiene un cráter grandísimo y adentro de ese volcán, de ese cráter, tiene como un domo, como un chichón. Ese chichón lo que está haciendo es tapando y no dejando que escapen los gases que se acumulan allí, de tal momento que cuando entre en erupción el Machín va a ser una erupción terrible, ¿okay? Tiene unos flujos de lava, unos flujos de depósitos piroclásticos, unos flujos de lavares grandísimos, muy espesos, unos depósitos muy espesos que alcanzan distancias enormes de hasta 80 kilómetros más retirados de su fuente, ¿okay? Si tenemos la fuente acá, el volcán Machín, hasta 80 kilómetros llegan los flujos de piroclastos. Entonces es un volcán muy explosivo, muy peligroso. ¿Bien? Estos son otro tipo de erupción que se presentan en los volcanes, que son las erupciones pelianas. Si ustedes observan, estos flujos no es tanto la nube, sino son flujos que bajan por la ladera del volcán y alcanzan velocidades inclusive mayores que la velocidad del sonido. ¿Bien? O sea, escapar de estos flujos es muy complicado si uno está muy cerca. De hecho, hubo una pareja de vulcanólogos franceses, unos esposos, que estaban filmando la erupción de un volcán y estaban en una montañita haciendo su filmación y los flujos atravesaron toda la barrera topográfica que allí había y los incineró. Muy parecido a lo que pasó en el Vesubio, ¿recuerdan? Pompeya y Herculano, que actualmente ahí está la ciudad de Nápoles. Pues bien, esos flujos de ese estilo son flujos que bajan por la ladera, flujos no de caída, sino como de escorrentía. Esos flujos piroclásticos acaban lo que sea en minutos, incineran lo que sea. ¿Bien? Entonces, esos tipos, dependiendo de dónde estén ubicados los volcanes y cómo sea el régimen tectónico, producen estos tipos de erupciones. Ya para finalizar, tengo la última diapositiva y les voy a dejar algo ahí para que tengan en cuenta, pues ver que estos volcanes aquí en la Tierra, estos fenómenos se pueden extrapolar a otros cuerpos. Y de igual manera, esos eventos tan comunes en otros cuerpos del sistema solar pueden ser análogos aquí en la Tierra. Estaba hablando yo con Andrés cuando estábamos en el planetario de Medellín, viendo cómo un volcán tan extraño, que es el que se encuentra en Tanzania, que es el volcán Oldoinyo Lengai, cuyos flujos de lava no superan los 200 grados Celsius. Eso, créanme, es temperaturas muy bajas comparadas con las temperaturas de lavas de otros volcanes. Esos son flujos carbonatíticos. Es el único volcán en la Tierra que tiene esa característica. ¿Será que entendiendo cómo funciona este volcán, puedo entender algunos fenómenos de otros volcanes extraños en el sistema solar? ¿O entendiendo esos volcanes tan extraños en Encelado, con temperaturas tan bajas, puedo yo entender la dinámica de lo que está pasando en este volcán? O sea, todo lo que hacemos en geología planetaria es una geología comparativa. Nos ayudamos de la geología de aquí del planeta para entender fenómenos en otros cuerpos y de igual manera, al entender fenómenos comunes en otros planetas y lunas del sistema solar, podemos abstraer cómo se comportan estos procesos geológicos tan poco comunes aquí en la Tierra. Así que es un proceso de comparación. Bien, ya finalmente les voy a dejar una imagen bien interesante para los que se animen a ir a algo que es que es la zona cero de la geología planetaria, que es el cráter Meteoro en Arizona. Espectacular. Aquellos que les guste la geología planetaria tienen que ir a visitar ese sitio. Allí nació todo. Todo el estudio de este cráter tiene un poco más de 1 kilómetro de diámetro. Es de donde surgió realmente todo el entendimiento de estos procesos geológicos producidos por cuerpos extraterrestres. Esto en un principio se creó que era un cráter de un volcán, hasta que Eugene Shoemaker dijo, no, esto fue producido por un impacto de un meteorito.
todos esos minerales metamórficos que se producen allí por esa presión y temperatura tan alta, está allí en la zona cero de la geología planetaria. Allí surgió todo, ¿ok? Entonces es una invitación para aquellos que deseen pegarse la rodadita hasta Arizona, vayan allá. Es bien interesante, es algo que cambia vidas, se los aseguro. Estar allí cambia vidas. Es excelente, es una cosa preciosa. Aquí están los correos, si alguien quiere tomar nota para de pronto dudas, por favor no me envíen correos insultantes. Si no les gustó la conferencia, díganmelo, no me escriban correos a estos de acá. Pero si tienen alguna duda, pueden escribirme y con mucho gusto cualquier duda será atendida. Si ustedes tienen preguntas, por favor, cualquier pregunta es bienvenida. Muchas gracias, muy amables.